Hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Damos gracias al Señor porque hoy tenemos la oportunidad de recibir su palabra, pero también una gran bendición. Y el poder ser ministrados con la Santa Cena. Vamos a hacer una oración. Espero que hayan preparado el corazón, que lo preparemos ahorita mismo si algo hace falta. Y asimismo que también los elementos en casita los tengamos todos listos. Padre, te damos gracias por este momento. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida, rogándote, Señor, que venga sobre nosotros un espíritu de revelación y de sabiduría para poder participar con entendimiento y fe de la Santa Cena, Señor, de esa ordenanza que tú estableciste y que sabemos, Padre, ministra en nosotros transformación, misericordia, purificación, preparación, Señor, para tu pronta venida. Te rogamos que uses mi vida en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, estaba meditando en aquellos versículos de 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo relata y también instruye lo referente al misterio de la Santa Cena. Me gustaría que nos fuéramos a 1 Corintios 11, 28 y 29 para que podamos hacer una introducción al tema. Ya le digo en breve cómo se llama el mismo, pero ubicarnos en el contexto de lo que él nos cuenta, cómo él recibió esa bendición de parte del Señor, de que Dios mismo, Jesús mismo, entendemos por lo que dice la palabra, se le presentó a él a ministrarle la cena del Señor. Pero también cómo le llevó el Espíritu Santo al entendimiento de cómo se debe acercar cada creyente a la mesa del Señor. Dice la Escritura, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer siempre, y especialmente cuando vamos a participar de la cena del Señor, es que debemos examinarnos nosotros, a nosotros mismos. Y esto con el fin de procurar encontrarnos, guiados por el Espíritu Santo, por la justicia del Señor, realmente arrepentidos si hay algo en lo cual estemos fallando, para que aprovechemos esta oportunidad. Como bien sabemos, es el tribunal del Espíritu Santo, donde si encontráramos alguna falta en nuestros corazones, podemos en este momento, previo a comer del pan y beber de la copa, poder pedirle perdón al Señor, y precisamente porque esto es parte de conmemorar, de recordar por qué y para qué se dio en sacrificio el Señor Jesucristo, entonces podemos ir delante del Padre a decirle: Señor, perdona mis pecados y toma, Señor, como paga para ellos el sacrificio del Señor Jesucristo, siendo entonces nosotros partícipe de esta bendición, donde Jesús hizo el sacrificio y donde nosotros tomamos las bendiciones de aquel tan misericordioso, amoroso, extraordinario sacrificio. Ahí va a ver por qué. Dice el verso, voy a regresar al verso 29, es que me llama la atención que dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. En otras palabras, si solo se participa de la cena del Señor como un rito religioso, sin darle el valor, sin comprender por qué el Señor se dio en tan grande sacrificio, es ahí entonces donde el hacerlo solo por una costumbre religiosa se podría convertir de hecho en un juicio en contra nuestra. Y claro, también cuando alguien participa
y no le pide perdón al Señor sabiendo de algo que no estaba haciendo correctamente. Ok, entonces veamos el verso 24 y 25 ahora, siempre de 1 Corintios 11. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Note por favor aquí algo importante. Fíjese que cuando dice: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Número uno, cuando comemos del pan tenemos que hacer memoria. Déjeme ir parafraseando. El poder comprender por qué, con qué fin el Señor permitió que su cuerpo fuera partido, fuera lastimado, fuera dolido. El cuerpo del Señor Jesucristo fuera humillado. Entonces hay que hacer memoria, hay que recordar cuál era el propósito del Señor Jesucristo. Obviamente para nosotros es con el fin de que la maldición que venía o que podría venir sobre nuestras vidas como consecuencia del pecado, entonces por la fe, ya habiéndonos arrepentido y pidiéndole perdón al Señor, esa mala consecuencia, esa maldición del pecado sea agarrada y clavada por la fe en la cruz del Calvario. Entonces, haced memoria de mi cuerpo crucificado. Déjeme parafrasear un tanto el versículo 24, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. De tal forma, amados hermanos, que nosotros debemos recordarnos. Por eso Él dice: hagan memoria de mí. Es decir, recuerden por qué tenía que morir así. Amado, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, si nosotros le creemos al Señor, podemos hallar sanidad espiritual, podemos hallar sanidad física, podemos hallar muchas bendiciones, porque la Biblia dice que por sus llagas nosotros somos sanados. Entonces eso es el propósito de la Escritura en gran manera, cuando dice: hagan memoria de por qué me dejé lastimar, por qué puse mi cuerpo para que fuera tan golpeado. Ahora dice el verso 25: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo. Ese después de haber cenado, quisiera me permita analizarlo juntos. Y es que realmente después de haber cenado, después de haber comido, después de haber reflexionado de por qué Él dio su cuerpo en sacrificio, entonces ya estamos listos para asimilar la siguiente bendición. Dice así: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Se da cuenta? Entonces nuevamente dice el Señor: hágalo en memoria de mí. Pero no, hermano, de esa forma tan escasa, aunque no es que no sea importante, pero es que hay algunos que solo ven al Señor Jesús como el Jesús histórico. Y realmente lo que el Señor quiere es, cuando hacemos memoria de su cuerpo que fue partido y nos lo comemos, entonces estamos recordándonos por qué Él se convirtió en maldición. ¿Por qué? Para que sobre nosotros no caiga maldición, para que nosotros hallemos el perdón de los pecados. Pero cuando habla de la copa, entonces él dice: esta copa es el nuevo pacto. Entonces lo que está diciendo es de alguna manera lo siguiente: al beberse ustedes mi sangre, van a recibir las bendiciones, los beneficios, las promesas de lo que implica tener un pacto con Dios. Aleluya. Mire qué bendición tan grande, mi hermano. Porque entonces, si nosotros hacemos memoria del propósito por el cual el Señor Jesucristo murió y resucitó, pan y vino, cuerpo y sangre,
Si nosotros hacemos memoria, vamos a ser absueltos del castigo como consecuencia del pecado. Pero no solamente absueltos, es que entonces vamos a participar de las bendiciones y grandes promesas que tenemos en el nuevo pacto, gracias al derramamiento de la sangre de Cristo. Aleluya. Verso 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, yo quisiera, perdónenme, me he extendido un tanto en esta parte introductoria del tema, pero quisiera hacer brevemente un esquemita, una tablita, porque mire pues, ya le digo cómo se llama el tema, solo deme unos minutitos, por favor. Mire, lo primero que vimos es que debemos de comer el cuerpo, el pan, haciendo memoria. Y ese hacer memoria implica hacer memoria de su sacrificio, de su cuerpo. Y resumido dentro de tanto que esto, hermano, nos ministra, es que podamos arrepentirnos y pedir perdón. Bueno, eso lo vimos con respecto del cuerpo. Pero cuando hablamos de la sangre, que viene a ser figurada en el vino, se nos dice nuevamente que hagamos memoria. ¿Para qué? Para alcanzar las promesas. Déjeme ponerlo de esta forma. Como que desde esta perspectiva, cuando participamos de comer el pan, hallamos el perdón por las cosas malas que hicimos. Cuando participamos de su sangre, hallamos el recibir las promesas del nuevo pacto celebrado por Dios con nosotros. Pero luego dice algo más, que tenemos que participar dignamente. Porque entonces aquí hay arrepentimiento de parte nuestra. Aquí hay un establecimiento de pacto de parte de Dios para con nosotros. Nosotros podemos tenemos que llegar a darnos cuenta de lo que no está bien, arrepentirnos y pedirle perdón. Él, por misericordia, nos perdona y nos pone por delante todas nuestras bendiciones y promesas, pero luego hay que procurar avanzar a tener una vida digna. No podemos únicamente quedarnos con el arrepentimiento. Eso está muy bien, es el primer paso para poder comer del pan. Está excelente, así debe de ser, es el primer paso. Luego tenemos que avanzar a creer en las promesas del Señor establecidas en la sangre de Cristo. Maravilloso, qué gran bendición. Pero tampoco podemos quedarnos ahí, porque tenemos que seguir avanzando en esta evolución preciosa y gloriosa del Evangelio del Señor Jesucristo, donde nosotros entonces, a través de esta administración de un círculo virtuoso en la Santa Cena, tenemos que procurar volvernos dignos. Es decir, tiene que haber un constante cambio de conducta en nuestro corazón y manifiesto en nuestro proceder. De tal forma que el tema que hoy quisiera compartir con ustedes es precisamente la preparación digna para participar del pan y del vino. Mire, hermano, está bien y que siempre y todos los días nos arrepintamos. Eso está bien. Está bien que encontremos, le creamos, le pidamos al Señor las promesas. Claro que sí, si eso es el deseo del Señor, bendecirnos. Pero ¿sabe qué es lo que ya no está muy bien? Cuando nosotros, en la parte del pacto que nos corresponde, no evolucionamos a convertirnos en personas dignas.
en cristianos dignos, porque lastimosamente, hermano amado, a veces tenemos nosotros algunas conductas que no son dignas de gente que ya es cristiana. Entonces, por eso es el tema que hoy quisiera trasladarle, así como le mencioné, se llama la preparación digna para participar del pan y del vino, en el nombre de Jesús. Ok, ahora, solo antes de ver los versículos consecuentes. Mire, permítame poner un ejemplo terrenal. Una persona que tal vez que admira a algún músico, que tiene esa inquietud, que tiene ese deseo de llegar a ser, de poder alcanzar un reconocimiento, de poder alcanzar una posición importante en X medio, qué ideal, pues el cristiano, ¿verdad? Hablando en el sentido musical, porque la Biblia dice que en el reino de los cielos se vale, Dios permite que el que quiera, ser primero se convierta en siervo de los demás. Entonces, en el reino es diferente del mundo, pero Dios nos deja ver que ese anhelo es lícito, procurando alcanzarlo como la Biblia enseña. Ahora, a lo que yo me quería referir es a lo siguiente. Entonces, ahí está una persona que admira la forma como toca a otro la guitarra, admira lo honorable que es, admira la destreza que tiene, etc. Entonces, dice, yo quiero llegar a ser así. ¿Qué tiene que hacer para llegar a ser así? Pues lo primero es aprender a tocar guitarra. Y lo segundo sería practicar y practicar y practicar y practicar y practicar el instrumento. Bueno, le pongo otro ejemplo. Lo que no sé es si los hermanos se van a ubicar, ¿verdad? Porque yo creo que hay algunos años de un futbolista muy reconocido, Beckham, creo que se llamaba en inglés que era bueno, pero especialmente era temible cuando hacía los tiros libres. Pero ¿sabe usted, dentro de lo que cuentan de su biografía, es que pasaba el tiempo de entrenamiento? Yo no sé si entrenan 2, 3 o 4 horas al día, pero después que se terminaban aquellos extenuantes entrenos, él se quedaba practicando sus tiros libres, 1, 2 horas quizás, ahí solito en la cancha. Ya no se lo pedían como un requisito su equipo, su entrenador, sino que él lo hacía porque él quería alcanzar esa, destreza, otro nivel de exactitud cuando tuviera la oportunidad de hacer un tiro libre. El punto es este. Entonces quiere decir, y por eso el par de ejemplos que le menciono, quiere decir que para que nosotros, llevando ahora a lo que quiero referirme de la dignidad, significa que nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que estar en una constante búsqueda, en una constante ejercitación, para que entonces nos volvamos dignos. Por eso dice que la conducta sea digna, de tal forma que lo que vamos a ver a continuación, ahora sí en Efesios 5:15, en la pechita leo, dice así: por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios. Vuelvo a la carga. Por el sacrificio del cuerpo hallamos el perdón de nuestros pecados. Llegamos al arrepentimiento, Dios nos perdona. Por el derramamiento de la sangre de Cristo, hallamos la promesa y la oportunidad de vivirlas, de disfrutarlas. Pero nosotros, teniendo estas dos extraordinarias y grandísimas bendiciones, tenemos que entonces llevar una conducta digna que nos va a hacer volvernos dignos en la medida que practiquemos lo que la Biblia nos enseña, para que venga la dignidad y nos llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Allá en Romanos 16:1, si me hace favor, lo vemos ahí en pantalla. Dice la Escritura: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia. Gracias. Diaconisa de la iglesia,
os pido que la recibáis dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Prestarle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Ok, recuérdese que miramos hace algún momento que para poder llegar a ser dignos, necesitamos practicar la dignidad, necesitamos tener una conducta digna. Pero según y los siguientes versículos, yo lo que quisiera que juntos extraigamos como enseñanza de qué puedo hacer para que el Señor me conceda esa virtud y esa naturaleza de ser digno. Pues una de las cosas que dice acá es que a los hermanos que sirven al cuerpo de Cristo, como en este caso menciona a la diaconisa Febe, hay que atenderla dignamente. Dice, os pido que la recibáis dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Prestarle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas. Fíjese que a veces, hermano, como lastimosamente se arrastra la mentalidad del mundo, y eso a veces se quiere llevar incluso a la iglesia. La gente, hay hermanos que no crecen en dignidad, que tal vez no están pecando con un vicio, con decir mentiras o qué sé yo, pero sí están faltando a que su conducta no es digna. Mire, le voy a poner un ejemplo para darme a entender. Fíjese que cuando nosotros acá en la iglesia servimos, a veces sabe usted, especialmente si es parte de esta casa del Señor, sabe que nosotros tenemos nuestra semana, ¿verdad? Los servidores tienen su semana. Yo, gracias a Dios, todas las semanas del año estoy sirviendo, bendito Dios. Pero mis hermanos especialmente tienen una semana específica, como rema tomado de lo que estableció David, ¿verdad? Cuando hizo las órdenes sacerdotales y tenían un periodo específico. Entonces nosotros así servimos. Y sabe usted que dentro de lo que se hace, a veces algunos hermanos se ocupan de atender cafetería y de servir a los que vienen únicamente a recibir en su momento. Pero ¿sabe cuál es el error de algunos hermanos que vienen a ser servidos? Que entonces ya como que le quisieran tronar los dedos al que está sirviendo. No los tratan dignamente, entonces su conducta no es digna. Al contrario, de cuando tal vez en ese momento, como la hermana Febe, diaconisa de aquella iglesia, dice el apóstol Pablo, recíbanmela con dignidad. Sean ustedes dignos, actuando o recibiéndola a ella dignamente, porque se merece un trato honroso, se merece que se le atienda debidamente. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchas personas, ha servido a muchas personas en la iglesia, incluyéndome a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, amados, en el nombre de Jesús, cuando la Escritura nos llama a que participemos de la mesa del Señor dignamente, ¿sabe qué? Desde esta perspectiva, como que el Señor nos estuviera diciendo, miren, sean agradecidos. Y cuando tengan la oportunidad ustedes de servir a los hermanos que les sirven en la iglesia, háganlo con excelencia y con agradecimiento. Eso es tener una conducta digna. Mire, por eso es de que, y no lo digo por mí de ninguna manera, porque les soy sincero, de los años que por gracia del Señor tengo de servirle a Dios a través en mucho, de servirle al cuerpo de Cristo y especialmente a los que pastoreo, yo me siento bendecido. No falta más de alguno que es así cardíaco, ¿verdad? Pero en general me siento amado por las ovejas, por los hijos espirituales que el Señor me ha dado. Así que no vaya a pensar que lo estoy diciendo como una queja. Sin embargo, yo les he contado que a veces me he sentido mal, no necesariamente porque a mí me pase,
sino porque he visto cuando me han invitado a predicar en alguna otra congregación en el planeta Júpiter, me ha dado pena cómo a veces las ovejas se refieren a su pastor. Cómo recuerdo yo aquel momento cuando hace años expuse un tema en una iglesia y a mí me atendieron, hermanos, ni siquiera mucho que me conocían, tal vez ni me conocían, me pusieron en una mesa, poquito también los hermanos, desatentones, pero al final me pusieron en una mesa con mantel y me dejaron comiendo ahí solito, puro mudo le diría yo, pero ahí estaba yo, mantel bonito, mi agüita y todo. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Lo agradecí, tranquilo. Pero ¿sabe qué me dio pena? Cuando yo vi que el pastor de aquella iglesia, que quizás se merecía una mayor atención de la que a mí me habían dado como invitado, ¿sabe por qué? Porque él es el que lo sirve todos los días. Él es el que llaman cuando tienen una necesidad, él es el que sale corriendo para ver qué puede hacer, o lo que hace un pastor por el rebaño. Entonces me dio pena cuando vi que aquel hombre, hermano, qué terrible. No sentí yo que lo trataran como un siervo de Dios, sino como un sirviente de ellos, porque no es lo mismo. Mire, mi hermano, en el nombre de Jesús, para comer dignamente de la cena del Señor, y le pongo estos ejemplos, si usted quiere un poquito, me fui a la orilla del asunto, pero yo no le hablo, vuelvo a la carga, por cómo yo me pueda sentir. No, si yo estoy feliz, hermano, mire ahora con este asunto, ¿sabe usted que hasta mascarillas han tenido la amabilidad, algún hermano, de ofrendarme, de regalarme? Mire usted, me siento bendecido, me siento amado por el Señor y por ustedes. Entonces, no estoy diciendo, vuelvo la cara como un reclamo por mí, pero sí lo estoy haciendo como una llamada de atención en la palabra, porque el apóstol Pablo se lo está diciendo a aquella iglesia. Miren, ¿por qué se los pediría? A ver, ¿por qué les diría, os pido que la recibáis dignamente en el Señor? ¿Por qué cree usted que se los pidió? Me parece que tal vez la iglesia en Roma eran meros poco agradecidos y algo descuidadones con los servidores de la iglesia. Hermano amado, tendríamos que platicar bastante, pero Dios mío, el tiempo se avanzó mucho. Te quiero decir en el nombre de Jesús, esta dignidad que el Señor nos permite alcanzar, mucho tiene que ver con la conducta que nosotros vamos adoptando conforme la Biblia nos enseña que debemos llevarla. Miremos otro ejemplo. Filipenses 1:27 en adelante. Solo os ruego que os comportéis dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Amado, usted en su DPI terrenal, pues seguramente dice que es de aquí de Guatemala, o de donde usted se avecindó, nació o dejó tirado su ombligo, ¿verdad? Pero realmente nosotros los hijos de Dios, lo que somos ciudadanos del Evangelio de Cristo. Solo os ruego que os comportéis dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Sea que yo vaya y os vea, sea que me quede ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu, luchando a una por la fe del Evangelio. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, ¿cómo hacemos para que seamos dignos de participar de la cena del Señor? Número uno, tenemos que ser parte de una congregación. Tenemos que tener ser parte del cuerpo de Cristo. No podemos aislarnos, porque si no, ¿con quién se va a cumplir acá la instrucción apostólica? Que os mantenéis firmes en un mismo espíritu. ¿A quién se estaría refiriendo sino a que nosotros, los hijos de Dios, seamos parte de una congregación, que tengamos pastor, que tengamos una casa espiritual donde vamos a ser parte en un mismo espíritu? Por supuesto, sea este el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
Dice, sin aterraros por nada ante vuestros enemigos, lo que es para ellos una señal de perdición, mas para vosotros señal de salud, y esto de parte de Dios. En otras palabras, no dejen que los estén asustando sus enemigos para que dejen ser parte de esa congregación de la cual Dios les puso que ustedes sean parte. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta, y muchísimo, diría yo, ahora que nuestra situación salud diagonal civil nos ha coartado hasta cierto punto el poder reunirnos, el poder congregarnos presencialmente. Pero hermano, no nos vayamos a desubicar. Por favor, no vayas a retroceder tú como hijo de Dios, que ya venías tomando la conducta digna como ciudadano del Evangelio de Cristo, a irla dejando y adoptar una conducta indigna como la que se lleva en el mundo. Porque os ha sido otorgado no solo creer en Cristo, sino también padecer por Él, sosteniendo el mismo combate que habéis visto en mí y ahora oís de mí. Entonces, yo quiero resaltar algo. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, si incluso vamos a tener que padecer algo por vivir el Evangelio como los ciudadanos del reino de Dios, del cual somos parte, tendremos que afrontarlo en el nombre de Jesús. Mire, me viene a la mente algo que le comenté hace unos 2 meses ya. Cuando se dio la necesidad del cordón sanitario en Patzún, y bendito Dios, varios incluso de ustedes enviaron sus ofrendas en especie, en víveres, pero había que llevarlos a Patzún. Alguien tenía que ir. Alguien tenía que venir a embolsar los sacos de maíz, distribuirlos convenientemente en bultos más pequeños. ¿Sabe qué es lo que me impresiona? Y lo respeto. Sin embargo, yo sí le quiero decir, ¿en dónde queda la fe? Que en algunos casos dejan de participar de lo que tenemos que participar. Ay, no, hermano pastor, y si me enfermo, pues yo no le llamo de ninguna manera a alguna rebelión, ni mucho menos irresponsabilidad, ni que usted lo haga, ni que yo lo haga. Pero realmente, hermano, mire, no sé si es en este tema, porque este es el primero, sabe usted, del día domingo, del primer domingo del mes, pero vamos a darnos cuenta en el estudio de la palabra que llegamos al tiempo donde habrá persecución. Aquí nos deja ver que cuando uno toma una conducta digna en el Evangelio, incluso uno puede llegar a ser probado de si va a participar o no de los padecimientos por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué le mencionaba el ejemplo con los hermanos? Porque ellos también seguro en su momento sintieron cierta preocupación, pero dijeron, no, en el nombre de Jesús nos vamos a ir bendecidos, vamos a llevar esa ayuda a aquel lugar. Claro, tomaron todas las medidas del caso, se consiguieron trajes especiales para que fueran bien resguardados, pero sobre todo la fe en el Señor. Eso nos hace dignos del Evangelio de Cristo, hermano. De lo contrario, solo estaríamos viviendo una religión conforme a nuestra personal conveniencia y no conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Vuelvo a la carga y ya voy a salir de ese punto. En lo poco, regular o mucho, yo no sé, que hagamos o hayamos podido hacer en medio de estos ya más de 100 días de encierro, probablemente, espero que no, pero no me extrañaría que en más de algún caso se haya criticado lo que hacemos por servir a Cristo. Bendigo al Señor, porque el haber acomodado esta pequeña área de la iglesia como un área de grabación, muy sencilla si usted quiere, requirió servicio, no solo mío,
sino de hermanos que se dispusieron en su corazón. Sabe que me estaba enterando y lo lamento mucho, pero me estaba enterando que en una de las iglesias de aquí de Chimaltenango, por causa del encierro, por causa de que ya no se pudo llegar a los templos, ¿sabe usted que se les infestó con una plaga de unos animalitos? Nosotros aquí estamos organizándonos para venir a hacer cierta limpieza. Es lo que yo le digo a mis hermanos y le comparto a usted. Por favor, vuelvo a la carga. Yo no le estoy llamando irresponsablemente a que usted adopte una conducta imprudente. No, hermano. No, de ninguna manera. Pero ¿por qué si hay fe para ir, si usted quiere al trabajo, si usted quiere al mercado o qué sé yo? ¿Y por qué no va a haber fe para buscar y vivir el evangelio? Entonces, hermanos, no permitamos en el nombre de Jesús que esa oposición del espíritu del anticristo, porque así dice la Biblia, que el anticristo se va a oponer a todo lo que se llame Dios o a todo el culto que se quiera dar a Dios. Ese es el mover del anticristo. Entonces ahorita nosotros lo estamos viendo ya palpablemente. Porque cuando se discuten los tiempos del volver a la nueva normalidad, primero Dios que no pasa en Guatemala, pero en la mayoría de países lo último que tienen para que vuelva a la normalidad es que la gente pueda ir a la iglesia. ¿Y por qué? Si debería de ser lo prioritario, si esto es lo que repercute para vida eterna. Entonces nosotros como cristianos amados, para ser dignos de comer de la Santa Cena, no podemos dejar de vivir dignamente el Evangelio de Cristo, en el nombre de Jesús. Dice 1 Tesalonicenses 4:11, esmeraos en mantener la calma, en atender a vuestros asuntos y trabajar con vuestras propias manos. Mire, hermano, como dice, ¿verdad? Como os recomendamos. Así procederéis dignamente ante los extraños y no estaréis faltos de nada, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis de nadie, dice la versión Jerusalén. ¿Y sabe por qué, hermano? Mire, a mí me llama la atención que parecería no lingüísticamente redundante, pero sí en las palabras, en lo que se quiere dar a entender. Porque si dice, en atender a vuestros asuntos y trabajar, pues obviamente le está hablando a cada persona, a cada individuo. Pero acá los apóstoles, Pablo, Silvano y Timoteo, que escribieron las cartas a los tesalonicenses, le dicen a los discípulos, ocúpense de sus asuntos y trabajen con sus propias manos. En otras palabras, les estoy diciendo que no sean unos aprovechados ni unos dejados. Porque mire, hermano, la verdad que da pena. Yo sí me he dado cuenta y claro, pues para eso es que se está exponiendo la palabra, porque dice la Escritura, algunas de estas cosas erais algunos de vosotros. Entonces quiere decir que pues todos traíamos malas mañas. Pero yo sí me he dado cuenta que dentro de esas malas mañas, algunos, la mala costumbre que tienen es que no se interesan por sus asuntos, ni tampoco se esfuerzan por satisfacer sus necesidades con el trabajo de sus manos, sino que quieren vivir a expensas de otros. Y eso no es digno de un hijo de Dios. Sí, Señor. Esmeraos en mantener la calma, en atender a vuestros asuntos y trabajar con vuestras propias manos, como os recomendamos, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis de nadie. En otras palabras, esforcémonos, hermanos. Esfuérzate. Mira, a mí, te soy sincero, ya, ay Dios, que Dios me ayude para no pecar. De verdad, de verdad. Pero sinceramente, sabe, cuando yo miro gente, hermano, que está con la banderita blanca, unas barrigonas así, mire. Otros tal vez no tanto, y con niños a la par, con sus banderitas los niños, digo yo, estos, ¿y no será que lo que son meros haraganes y unos bandidos que ni modo, cuando uno mira al niño a la par con la banderita blanca, le quieren manosear a uno el alma? Seguro que no son todos los casos, yo sé que hay necesidad.
pero sí le podría decir, me atrevería, sí, que por favor, papito, no me lo tomes si estoy diciendo algo mal, como algo malintencionado. Pero ¿sabe qué se me hace? Yo digo, como yo sí, eso sí, tengo base para mi pensamiento. Yo le he contado a usted que acá a la iglesia han venido personas mañosas a pedir dinero, a pedir ayuda. Aquí han venido hombres que se les mira que tienen la suficiente fuerza como para hacer un día de trabajo. Y yo les he ofrecido, o mis ayudas les han ofrecido, porque ¿qué? Que chapeen el terreno de la par, que ni de nosotros es. Entonces, cuando está el monte crecido, entonces, ¿qué le pasó? Es que fíjese que no encuentro trabajo. Vaya, entonces lo que necesita es trabajo. Pues sí, vaya. Entonces, véngase pues, aquí mire, hay machete y hay lima. Vaya, le voy a pagar tanto por lo que haga. ¿Y sabe que se dan la vuelta y se van? ¿O sabe que dice que van a volver al siguiente día y no vienen? Ok, eso no está bien. Pero ¿qué me dice de los cristianos que así quieren vivir? ¿Qué me dice de los cristianos que a veces, como por ejemplo, aquí en la iglesia, y lo digo con temor y temblor, hermano, pero como a mí me puso el Señor a administrar esta parte de su iglesia, sabe Dios que yo trato de hacer con temor la administración de lo que ustedes o a veces ni de la congregación, sino gente de fuera nos llama y dice, mire, tenemos oportunidad de dar una donación de tal cosa, de tal comida. Yo le pido al Señor que me dé sabiduría para que se le dé al que tiene necesidad y no la tome el que no la tiene. Pero qué triste que haya hermanos que cuando están en una posición semejante, en lugar de hacer llegar esa ayuda, lo que hagan es embucharse ellos mismos. Eso es una actitud indigna que lastimosamente hay cristianos que la tienen, pero que sí, y se atreven aún así a participar de la cena del Señor. Yo le pido perdón a Dios, de veras, papito, en el nombre de Jesús te pido perdón si en algo yo he faltado, he fallado. De veras, hermano, porque no soy, todavía me puedo equivocar, pero vive Dios que trato con todo mi corazón de ser honesto. Pero ahora tú, en el nombre de Jesús, ¿y qué me dice de los que, Padre bendito? Yo le conté a usted que tuve, gracias a Dios creo que ya no lo hizo el hermano porque le dio pena y reflexionó, pero yo le conté a usted de un hermano que hace años pastoreé y que me dijo contento, pastor, ya me inscribieron en tal institución, me dijo, y me van a pagar tanto. Pero ¿y por qué? Le dije, dejaste de trabajar en la otra empresa. No, me dijo, es que solo voy a llegar a firmar y me van a dar mi cheque. Ay, hermano, me chocó tanto, obviamente, porque y le dije, mira, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo pretendes que te den un pago por algo que deberías hacer y que no vas a hacer? Que a las puras claras solo vas a tener una actitud de engaño para cobrar lo que no te ganaste. Porque otra cosa es que se lo regalen, otra cosa es que se lo ofrenden, pero otra cosa es que se haga un movimiento en lo oculto que vuelve indigna a esa persona. Por eso el apóstol Pablo dice, esmeraos en mantener la calma, en atender a vuestros asuntos y trabajar con vuestras propias manos, como os recomendamos. Así procederéis dignamente ante los extraños y no estaréis faltos de nada. Amados hermanos, hoy tenemos la oportunidad que el Espíritu Santo nos da de acercarnos al tribunal del Espíritu Santo. Si esto que estamos platicando nos causa alguna vergüenza, nos damos cuenta que en algo no hemos actuado bien, pidámosle perdón a Dios. Arrepintámonos y participemos, pero cambiemos la conducta. ¿Para qué? Para que avancemos del perdón de nuestros pecados a la recepción de las promesas, pero también
a llevar una conducta digna como lo debe de ser en los hijos de Dios. Miremos otros versículos. Segundo libro de Crónicas 1:10. Dame sabiduría e inteligencia para poder gobernar bien a este pueblo tuyo, porque ¿quién podrá gobernar dignamente a este pueblo, a este tu pueblo, siendo como es tan grande? Entonces acá, el primero que, bueno, la verdad que en todos, ¿verdad? Pero el primero en este caso que debe considerar su conducta digna, soy yo. Porque aquí Salomón, bueno, guardando mis abismales distancias, pues solo estoy tomándolo como una figura para explicar hacia dónde debo dirigirme. Porque él está pidiendo sabiduría para gobernar dignamente al pueblo del Señor. Pero entonces yo me refiero, le decía, primeramente lo tengo que considerar para mí, pero también para los que tenemos puestos o lugares de eminencia. Y aquí es todos los que servimos al Señor, cada uno en su orden: ministros primarios, ancianos, ayuda de ancianos, diáconos y aún los servidores, ¿verdad? Tal vez especialmente a los que dirigimos de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos para volvernos dignos, para participar dignamente de la cena del Señor? Tenemos que desarrollar nuestro privilegio con sabiduría, especialmente los que tenemos una delegación para gobernar la grey del Señor. Quizá aquí especialmente deberíamos de considerarlo de ancianos hacia arriba, porque mis hermanos saben que yo les he exhortado a que no caigamos, que por la posición que Dios nos ha concedido recibir, entonces nos volvamos los que en lugar de hacer mucho, se vuelven unos inútiles por la posición que se les designa. Eso es una actitud indigna. Dice Efesios 5:15, por tanto tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios. Entonces acá, este versículo lo tomamos dentro de los bases del principio, pero ahora yo quisiera que veamos el contexto de Efesios 5 para comprender a qué se refiere que nuestra conducta sea digna, no como insensatos, sino como sabios. Vámonos al versículo 10. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. Recuerda que lo que leímos era el versículo 15, pero entonces lo que está antes tiene que ver para llegar a conducirnos dignamente. Entonces lo primero es: disciernan lo que es agradable a nuestro Señor. Discierne, será agradable que tú ahora participes de ese jueguito de la aplicación esta que salió, no sé si en Facebook, donde te puedes ver como hombre siendo mujer o al revés. Yo creo que eso no es correcto. ¿Sabe por qué? Porque allá en el libro de la ley mosaica decía el Señor que el hombre no se vista con prendas de mujer. Si allá decía como una instrucción que el hombre, en otras palabras, no adopte cosas que son de una mujer, y obviamente la mujer no adopte otras que son de cosas de hombre, entonces ¿por qué ahora vamos a asimilar algo que el mundo está promoviendo, pero hermano, con un bombardeo terrible? Mire, yo estoy preocupado, me sentí de veras, hermano, Dios es mi testigo, el día viernes me quedé pero muy inquieto y rogando a Dios, hermano, que me dé sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque se está bombardeando tanto al mundo, pero especialmente a los niños, hermano. Y un bombardeo, pero mire, como usted seguramente no tiene idea. Yo el día viernes pasado me quedé, hermano, asombrado. De hecho, tenemos que platicar para proteger a nuestros niños.
Porque con eso explicaban incluso nuestros apóstoles en el foro apostólico, explicaban cómo se puede volver un gran peligro de estar participando en esas cosas que dicen, ay no hay que ser tan cuadrado. Pero ¿y qué sabe usted si el que participa cuando, digamos que es hombre, y que cuando juega en eso, ¡plum!, le gusta cómo se mira como mujer y resulta que traía el receptor que en ese momento se le puede activar? Por eso es que la conducta nuestra digna implica que discernamos lo que a Dios agrada o lo que a Dios no le agrada. No creo que le agrade a Dios que usted esté, si es hombre, esté poniéndose como es mujer o viceversa. No creo que a Dios le agrade porque lo dejó escrito en la palabra de Él. No sean partícipes de las obras de las tinieblas porque son sin fruto, sino más bien repréndanlas, porque es abominable hablar siquiera de las cosas que ellos hacen secretamente. Porque todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz, y todo lo que es revelado es luz. Por eso está dicho, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. Déjeme parafrasear, disciernan si todo lo que les ofrecen esas plataformas, esas redes sociales, disciernan si le agrada a Dios. Porque si no lo disciernen, se van a volver partícipes y van a estar adormecidos entre los muertos, entre la gente del mundo. Porque mire, hermano, a veces da pena. Da pena ver lo que publican cristianos y dicen, uno, ¿será que es cristiano? ¿O será que solo es evangélico? A veces sacan unas publicaciones que yo digo, ay Señor Jesús, digo yo, y de paso que, bueno. Por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mire, de esto platicamos hace algunas semanas, recuerdo yo, de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, esto tiene que ver con lo que platicábamos hace unos segunditos también, en cuanto a que en medio de estos días malos hay que aprovechar el tiempo. Aprovecha, hermano. Hay tanto a la mano de enseñanza, de predicación, de palabra del Señor, que podemos aprovechar muy bien nuestro tiempo, buscando, aprendiendo, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos vuelve dignos. Y qué lindo cuando se convierte en una conducta, porque así, cada vez que participemos de la Santa Cena, vamos a participar dignamente. Miremos otro, 1 Corintios 12:2. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros, todos los cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo, es lo que aquí se nos está exponiendo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire hermano, aquí entendemos que dentro de lo que nos dice el Señor es que debemos quitarnos nuestros complejos raciales. Sí, que porque nos sentimos más con otros o porque nos sentimos menos delante de otros que son de otra raza. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque ya ve usted que en nuestra Guatelinda, aquí se discrimina, porque yo la verdad creo en el nombre de Jesús, que espero en mi corazón ya ha salido la discriminación, ¿verdad?, racial, pero es impresionante. Mire usted que hay pueblos en nuestra Guatelinda donde si ven a una persona canche, le decimos nosotros, ¿verdad?, tal vez de ojos claros, de tez blanca, hermano, a veces ya hasta lincharlos quieren. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que dentro de estos cristianos, hermano. Bueno, no quisiera ahondar mucho acá, ahí además el tiempo se me está avanzando. El punto es este. Es que me fui por otro lado un cachito, pero ¿sabe qué pasa? Que vamos a ver en breve en la lectura de que es muy importante el trato que nos demos entre nosotros los hijos de Dios para ser dignos. Sigo leyendo.
Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Paremos aquí. Mire, ahí en casa, hágame favor de pensar un momentito en esto. ¿Quién cree usted que podríamos considerar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nuestra congregación, de la iglesia de la cual somos parte? ¿Quién diría usted que son los más débiles? ¿Quién diría usted? ¿Sabe qué creo yo? Tal vez los niños y quizá los ancianos. Y en ambos casos, a veces en el cuerpo de Cristo se les da muy poca importancia o muy poca atención. Sigo leyendo. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan como más decoro, con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Muy bien. Acá el apóstol Pablo está haciendo la analogía para comprender que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y cómo hacer para volvernos dignos. Le tenemos que dar realce a la atención, al cuidado de los miembros que parecen menos dignos o más débiles. Lo que le estoy tratando de decir en base a la palabra es lo siguiente, hablando en el contexto cuerpo de Cristo. Tenemos que ocuparnos de que a nuestros ancianos y a nuestros niños los tratemos bien dentro de nuestra iglesia. A eso quiero llegar. Hacerlo nos va a convertir en el nombre de Jesús, por causa de la palabra de Dios, en cristianos dignos. Porque es lo que el Señor dice, haciendo una analogía en base a nuestro cuerpo físico, de nuestros miembros que parecerían más débiles o vergonzosos, que a estos se les cubre, se les protege, se les tiene con más cuidado. Entonces, cuando vemos esta analogía hacia el cuerpo espiritual, hacia el cuerpo místico de Cristo, entonces debemos de tener este cuidado con nuestros niños y con nuestros ancianos. Vuelvo a la carga. Eso nos va a hacer dignos delante del Señor. Ya casi voy terminando. Dice Hebreos 11:35. Mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron torturados, no aceptando el rescate, con la mira de obtener mejor galardón en la resurrección final. Y otros soportaron dignamente ser avergonzados en público, y azotes y cadenas e incluso encarcelamiento. Esto tiene que ver con lo que mencionamos hace un momento, en cuanto a que llegamos a un tiempo donde como hijos de Dios tenemos que tener claro, amado hermano, que habrá cosas donde para poder vivir el evangelio de Cristo vamos a enfrentarnos con algunas vergüenzas de la gente del mundo. Líbrenos Dios, hermano, de verdad, papito, ten misericordia. Ninguno queremos, claro que no. Pero si Dios lo permite, ahí se va a manifestar si vamos a mantener nuestra integridad y nuestra convicción como hijos de Dios, para no negar el nombre, no solo por palabras, sino por cómo nos conduzcamos. Si vamos a poder soportar azotes, incluso dice encarcelamiento. Mire, cuántos hermanos nuestros en algunos países del mundo, por predicar el evangelio, son objeto de cárcel. Primero Dios que Guatemala no se ponga así. Pero ¿cuántos de entre nosotros que trabajan en lo secular a veces los han presionado, queriéndolos hacer participar de sus fiestas navideñas, de sus fiestas de Halloween, del Día del Cariño? Y como cristianos debemos de dar testimonio de que ya no estamos entre la gente del mundo, que nuestra conducta tiene que ser diferente.
para que seamos hallados dignos delante del Señor. Algunos sostienen su testimonio y aunque los amenazan, dicen: yo no participo porque conozco que el origen de esa fiesta es pagana y ofende a Dios. Que te voy a despedir. Prefieren soportar la persecución y a veces vergüenza en público con tal de ser hallados dignos delante de Dios. Gloria a Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Ok, yo aquí voy cerrando, quiero ministrar la cena del Señor. Dice la Escritura, 1 Corintios 11, 24 al 28. En ese sentir ahora entonces vayamos concluyendo, aterrizando para poder comer dignamente. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Amado, si hemos fallado, pidámosle perdón a Dios. Recordémonos entonces, hagamos memoria de cómo Jesús se dio para que sobre Él cayera el castigo que venía sobre nuestras vidas. Verso 25. Si no, mejor bendecimos y comemos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por permitirnos acercarnos hoy a tu mesa. Te pedimos perdón, Señor, por las fallas, los pecados, transgresiones y aún iniquidad, Señor, si hemos cometido y aún está esa mancha en nuestras vidas. Por favor, perdónanos en el nombre de Jesús. Y perdónanos, Señor Jesús, porque sabemos que por causa nuestra tú fuiste lastimado, fuiste herido, fuiste castigado. Gracias por tu sacrificio, amado Cristo. Bendecimos el pan, comamos de él. Y ahora, Señor, creyendo que nos has limpiado, nos has perdonado, levantamos la copa del nuevo pacto, confesando, Señor, que creemos a tus promesas, que somos bendecidos y que veremos muchísima más bendición. En el nombre de Jesús bendecimos el vino, tomemos de él. Y entonces, amados, en el nombre de Jesús, ahora que con el favor del Espíritu Santo hemos aprendido un poquito más de cómo participar de la mesa del Señor, procuremos llevar una conducta digna de ser llamados hijos de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les recuerdo que hoy también a las 7 de la noche, con el favor de Dios, estaremos trasladando el siguiente mensaje en este día de Santa Cena.